poder, ¿cierto?, predicar este evangelio maravilloso, de poder en esta hora, mi hermano, gozarnos y un privilegio maravilloso que Dios nos da, mi hermano, de poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Rey nos esté ayudando, sea dando esas fuerzas y ánimo para poder hablar su palabra con esa libertad, ¿cierto? Vamos a comenzar, ¿cierto?, esta transmisión. Vamos a hacerlo clamando a nuestro Señor Jesucristo. Antes vamos a dejar aquí escrito donde vamos a estar leyendo, meditando un poquito una palabra. Hechos 19. Hechos 19:1. Y voy a invitarle, hermano, a que podamos amar a nuestro Señor Jesucristo para que Él tome control de nuestra vida y podamos hablar sus palabras con la libertad, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor Jesucristo, en esta hora nos ponemos delante de su presencia, dándole las gracias, Señor, por la vida, dándole las gracias por la salud, por los alimentos, dándole las gracias por el trabajo, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, porque su misericordia en esta mañana, Señor, se ha renovado en nuestra vida, nos ha guardado, nos ha cuidado, así allí en nuestro trabajo, nos ha traído a nuestro hogar y en esta hora, Señor, nos ha permitido llegar a este lugar maravilloso, casa de oración, Señor, a poder hablar su palabra. Gracias le damos por aquello, Señor, y le pedimos que el Señor esté guiando nuestra vida, guiando nuestro corazón, Señor, y podamos hablar su palabra conforme esté trazada, Padre Celestial, y no conforme nosotros queramos entenderla, sino conforme su palabra está trazada allí en la Escritura. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que el Señor esté guiándonos, Señor, en esta hora, en ese nombre, que es por sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro gran Rey y Salvador. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada uno de nuestros hermanos que ya, ¿cierto?, se están conectando en esta hora, mi hermano, a meditar en un pasaje maravilloso, a meditar, mi hermano, y entender y comprender en que no todo, mi hermano, en el mundo conocemos que hay muchos evangelios y la palabra de Dios dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, de entrará al reino de los cielos. Mas también conocemos, mi hermano, y entendemos que no todos pertenecen a Dios. No todos, mi hermano, los que alaban a Dios son de Dios, dice la palabra, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué maravilloso, porque no todos los que hablan de Jesús, mi hermano, le han conocido. ¿Y por qué le digo esto, mi hermano? Porque la palabra de Dios quiere hablar en nuestra vida. Muchas veces nosotros también estamos confundidos en esto, en que pensamos que por hablar de Jesús, de Cristo, hemos conocido o somos partícipes o que todos somos iguales, pero la palabra de Dios nos dice que hay un solo camino, que hay una sola verdad y una sola vida. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿No acaso no dijo Él, nuestro Rey? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Cuántos por ahí, cierto, tal vez piensan que están, mi hermano, entrando allí al camino de salvación? ¿Cuántos piensan por ahí en el mundo, aquellos que el día de hoy escuchan, dicen, todos los evangélicos son iguales? Los sabatistas, los adventistas, los testigos de Jehová, todos son iguales. No, mi hermano. La palabra de Dios dice que 80 son las doncellas, 60 ¿cierto?, son las doncellas, 80 las concubinas. Pero dice la palabra de Dios algo importante. Dice que una sola es la paloma mía, perfecta mía. Miren qué maravilloso. Por eso debemos entender muchas cosas preciosas y el día de hoy la palabra de Dios quiere hacernos meditar y reflexionar en esto. Vamos a la lectura de Efesios, a Hechos 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él,
Esto es el Jesús es Cristo. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. La palabra nos dice en el libro de Efesios que hay un Señor, un bautismo, una fe y un bautismo. Mire qué maravilloso. ¿Cuántos el día de hoy decimos que hemos conocido a este Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos bautizados y estamos seguros, confirmados en la palabra de Dios, de que tenemos el bautismo de Cristo? Qué lindo, qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy estamos confirmados en nuestra vida de que somos de Cristo? ¿Y cómo podemos saber acá si somos de Cristo, mi hermano? Y nos habla este ejemplo maravilloso de estos hombres que dice que Pablo, cuando estaba, ¿cierto?, con Apolo predicando, dice que Pablo, después de recorrer Corinto, después de recorrer, dice, las regiones superiores, vino a Efesio y hallando a ciertos discípulos, dice que encontró a unos discípulos. Nos dice de dónde eran estos discípulos, porque, mi hermano, muchos el día de hoy, muchos dicen tal vez yo soy de Cristo, yo soy de Jesús. Muchos dicen, todos alabamos. ¿Ha escuchado esa frase donde dice, todas las iglesias alaban a Dios? Pero la Biblia en ningún lugar nos dice que todas las iglesias o todas las congregaciones alaban a Dios. La palabra de Dios nos dice que aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuántos le adoran en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que es espíritu? Tener, conocer a este Dios. ¿Y qué es lo que es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto dice que encontró a estos discípulos y el apóstol le preguntó algo, y yo me pregunto si eran discípulos. ¿Por qué el apóstol le preguntó? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Porque el apóstol Pablo sabía de dónde venía, tal vez conocía, y él quería que aquello fuera a declarar su vida. Dice la palabra que le preguntó y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y aquí comienza, mi hermano, la controversia en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo era posible que en aquel tiempo, siendo que era grande, ¿cierto?, allí la gloria que se movía? ¿Acaso no recordamos, cierto, lo que aconteció en el aposento alto, en donde, cierto, descendió fuego del cielo y Dios hizo visiones, donde Dios levantó grandes hombres, Mateo, Pablo, ¿cierto?, Marco, Lucas, Juan, ¿cierto?, estos grandes hombres, mi hermano, Felipe, Esteban, muchos grandes hombres predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún en ese tiempo, cuando el Evangelio de Dios estaba siendo predicado por grandes hombres, habían hombres que no habían escuchado todavía este Evangelio y habían hombres que todavía estaban pensando que estaban en el verdadero camino, pero no habían conocido a este Dios. Muchas veces tomamos este pasaje maravilloso para decir, hermano, que no es necesario, que no tan solamente uno debe creer para recibir el Espíritu Santo. La palabra de Dios sí nos dice que desde que creemos, mi hermano, hemos sido sellados por este Espíritu Santo. Y ahora la palabra de Dios quiere mostrarnos para que podamos utilizar de buena manera la palabra, porque muchas veces la utilizamos de la manera errónea. Entonces dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire qué lindo, mi hermano. Le pregunta algo importante, y hay una clave aquí, porque el apóstol Pablo le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando viste las señales? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando hablaste en lengua? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando saltaste, cuando danzaste, cuando tal vez perdiste el conocimiento, estuviste en un éxtasis? La palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice algo importante. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le pregunta. Qué lindo y maravilloso. ¿Y por qué, mi hermano, le pregunta esto? Porque el apóstol Pablo sabía que cuando el hombre creía del corazón, el Espíritu Santo entraba en su vida y comenzaba a morar en ello. Y cuando estos varones le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, ¿cierto?, se preguntó y le dijo, ¿y entonces qué bautismo fuiste bautizado? Ellos le respondieron, dice la palabra de Dios, en el bautismo de Juan. Nuevamente el apóstol Pablo, ¿cierto?, aquí allí le dice, pero en el bautismo de Juan, mira lo que dice la palabra de Dios, dice, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le pregunta. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan.
Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que había de venir, este es en el Jesús el Cristo. Aleluya, qué lindo. Él le dijo algo importante. ¿Y seguro que fuiste bautizado en el bautismo de Juan? Porque Juan habló de aquel que había de venir. Juan habló de que había que creer en Cristo. Y Juan en su palabra dice que él bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, con agua, pero detrás de él, cuando el apóstol Pablo le está diciendo, pero él dijo que creyeras en Cristo, se estaba refiriendo a cuando Juan el Bautista, en la palabra de Dios decía que él bautizaba con agua. Pero detrás de él venía uno que era diferente, que era antes que él, y que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo es posible que estos hombres hubieran sido bautizados en el bautismo de Juan si no habían escuchado lo que Juan había predicado? ¿Puede alguno acaso ser bautizado en el nombre de Jesucristo si no conoce a Cristo? ¿Puede alguno ser de Cristo si no ha conocido a este Dios maravilloso? Por eso la palabra de Dios nos pregunta, mire mi hermano, ¿qué pasó? Leamos la palabra de Dios. Leamos lo que dice Mateo 3:11. Mire lo que dice, veamos mi hermano lo que dice Mateo 3:11. Para que veamos qué pasaba aquí. ¿Qué pasaba mi hermano? Que estos hombres no habían escuchado que había Espíritu Santo, pero habían sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Y cómo era posible que habiendo sido bautizados en un bautismo, ¿cierto?, en un evangelio, no hayan escuchado? ¿Ha visto por ahí religiones que hablan de Jesús, pero no conocen muchas cosas? ¿Y cómo mi hermano? Hay evangelios por ahí que dicen que no es necesario ser bautizado. ¿Y cómo entonces van a hacer en el nombre de Jesús si Dios dijo que era necesario ser bautizado? ¿No le dijo Jesús a Nicodemo, ninguno que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos? ¿Y cómo hay algunos por ahí que predican que el bautismo, la mucha agua, la poca agua no salva? Por eso mi hermano, la gente cree conocer a Dios. La gente piensa, estos discípulos que habían encontrado a Pablo creían estar bautizados correctamente, creían que los que le habían enseñado estaban en la verdad, pero la palabra nos está mostrando que no estaban en la verdad. Miren lo que dice Mateo 3. Leemos el 10, 3:10. Vamos a leer aquí, vamos a anotar. Mateos 3, del 10 y el 11 vamos a leer. 10 y 11. Miren lo que dice. Dice, yo también, y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, aquí está hablando Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya, mire, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Mire qué maravilloso. Pero aquel que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo era posible que estos varones que está hablando aquí en Hechos 19 hayan sido bautizados en el bautismo de Juan y ni siquiera hayan escuchado lo que Juan predicaba? Entonces nosotros nos hacemos una duda, una pregunta en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Estos hombres estaban bautizados en el bautismo de Juan? Si ni siquiera conocían. Aquellos que dicen alabar a Dios y no le han conocido, aquellos que alaban tres dioses, aquellos que hacen las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿estarán bautizados en el bautismo correcto? Si la palabra de Dios, el apóstol Pedro, cierto, en Hechos 2:38 le dice, arrepentid y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Acaso no nos dice en el libro de Colosenses 3:16 que nos dice todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo? Mire qué maravilloso. ¿Acaso, mi hermano, podrán estos hombres conocer a este Dios? Por esto es importante, mi hermano, de entender y meditar.
Miren lo que nos dice. Podemos leer también Lucas, mi hermano, 3:4, Lucas 3:4, para confirmar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es lo que predicaba Juan, mi hermano. Pero estos hombres no habían escuchado que había Espíritu Santo, mi hermano. Jamás lo habían escuchado estos hombres. ¿Y cómo habían sido bautizados entonces en el bautismo de Juan? Mire lo que dice. Vamos a leer aquí, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a leer el 3:16. Vamos a leer San Lucas 3:16. Vamos a anotar aquí San Lucas 3, el 16. Vamos a ver qué predicaba Juan. Y dice así. Vamos a leer el 15 y luego el 16. Cuando el pueblo estaba con expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aleluya. Esto predicaba Juan. ¿Cuántos el día de hoy se hacen esta pregunta? ¿En qué bautismo fui bautizado? ¿Seré de Cristo? ¿Estaré dentro yo de ese bautismo en donde la palabra de Dios dice que hay un Señor, una fe y un bautismo? ¿El bautismo que yo tengo en mi vida será el correcto? ¿Estaré yo bautizado en el nombre de Jesús? Hay una diferencia, mi hermano, de bautizarse en el nombre de Jesús y utilizar el nombre del Señor Jesús. Es una diferencia, porque el nombre del Señor Jesús es Jesucristo. Miren qué maravilloso. Hay una diferencia, mi hermano. Por ejemplo, usted puede ver en el mundo, hay muchos Jesús, pero Jesucristo no hay ninguno. Por eso la palabra de Dios, mi hermano, nos habla de este nombre maravilloso y de esto precioso que estos hombres dicen. Vamos a leer nuevamente Hechos 19:4, y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento y diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él. ¿Escuchó? Que creyeran en el que venía después de él. Y escuchamos, leímos lo que decía el que venía detrás de él. Dijo que el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, que es más grande que yo, porque era antes que yo. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero estos discípulos no habían escuchado. Y se arrepintiendo y diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Esto es el Jesús, el Cristo. Y aquí pasa algo, mi hermano, en este capítulo, saltando de este capítulo del 5 al 6, pasa algo en la vida, en los corazones. Cuando hay corazón dispuesto, mi hermano, en la vida, el hombre cree, mi hermano, en la palabra de Dios, y el creer significa el hacer. Cuando nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, nosotros la ponemos por obra, mi hermano. No tan solamente la hablamos, no tan solamente lo creemos, sino que lo hacemos, lo ponemos por obra. Cuando el apóstol, mi hermano Pablo, le habló a estos varones y le dijo: Juan no predicó acaso que había que ser bautizado en el Espíritu Santo y en fuego, que el Cristo vendría después de él y daría un bautismo, el cual habló Pedro en Hechos 2:38. Y estos varones, cierto, recibieron esta palabra. Dice: cuando oyeron esto, miren, cuando oyeron esto, su corazón, mi hermano, gimió dentro de su pecho. Y dijeron: yo tal vez pensaba haber conocido a Cristo, yo tal vez pensaba haber sido bautizado en el bautismo de Cristo, yo pensaba que todos los lugares eran iguales, yo pensaba que en todos los lugares se alababa a Dios, pero no en todos los lugares se alaba a Dios, no en todos los lugares Dios recibe con agrado, mi hermano, la alabanza, la oración, las cosas que nosotros hacemos. Por lo tanto, Dios quiere que podamos alabarle como Él nos enseña, que podamos predicar la palabra como Él nos ha enseñado, no conforme a nosotros. Por eso muchos, mi hermano, toman este pasaje para decir y justificar una mala enseñanza, en la cual ellos dicen: ve, hermano, aquí estos hombres habían sido bautizados y no habían recibido el Espíritu Santo.
para esa enseñanza la toman, pero no está diciendo aquí la palabra de Dios. Aquí está diciendo que había hombres que pensaban haber sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero en la realidad de la palabra de Dios nos dice en Mateo 3:11 y en Lucas 3:16, nos está hablando lo importante y nos dice que Juan claramente predicó y dijo que detrás de él venía uno que era más grande que él, del cual no era digno de desatar la correa de su calzado, y que él bautizaba con agua, pero el que venía detrás de él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y entonces, ¿cómo estos hombres le dijeron a Pablo? Pablo, ni siquiera hemos oído que hay bautismo de Espíritu Santo. Bueno, y entonces, ¿quién te enseñó el bautismo de Juan? La pregunta del día de hoy, ¿quién te enseñó el Evangelio? ¿Estás aprendiendo lo que está escrito? Porque el apóstol Pablo le predicó y le amonestó conforme a lo que había sido trazado en la palabra de Dios. Pero estos dijeron, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, mire, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Y aquí tenemos que ver, mi hermano, cuál es el nombre del Señor Jesús. No fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, sino que utilizaron el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Señor Jesús? Su nombre es Jesucristo. Y eso es donde muchas veces, muchos de nosotros, aún todavía, mi hermano, vemos. Muchos hombres hablan de Jesús, Jesús, Jesús. Pero la palabra de Dios nos habla que Jesucristo es su nombre. Colosenses 3:16 nos habla algo importante, que todo lo que hagáis de hecho y de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos bendiga para poder entender cuál es el nombre, mi hermano. ¿Es lo mismo decir Jesús que decir Jesucristo? ¿Será lo mismo? Y si es lo mismo, Señor, ¿para qué se extendió el nombre? ¿Para qué el que se llamaba Jesús se llamó Cristo? ¿Por qué entonces luego el apóstol Pedro, cuando está allí en el aposento, ¿cierto? Allí habla algo maravilloso y dice, sepa ciertamente toda la casa de Israel. Escucha. Sepa ciertamente toda la casa de Israel que aquel que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, estos hombres se compujeron de corazón y dijeron, hermano varón Pedro, ¿qué haremos? Pedro, puesto en pie con los 11, dice la palabra de Dios, que le dijo algo importante: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecado. Y aquel día se bautizaron como 5,000 hombres. Aleluya. Qué lindo, qué maravilloso. Esta es la palabra de Dios, mi hermano. Decir Jesús no es lo mismo que decir Jesucristo. No es lo mismo, mi hermano. Si Dios nos ha dado su nombre para que nosotros lo utilicemos, mi hermano. ¿Cuánto, mi hermano, anhelaron aquellos hombres? ¿Cuánto anheló, mi hermano, tal vez aquel varón Moisés, mi hermano, cuando dijo que aquel que estaba allí en la zarza ardiendo, mi hermano, cuánto anhelaría aquel varón haber conocido aquel nombre cuando le dijo, cuando aquella zarza ardía y no se consumía, y le dijo, ¿en qué nombre iré? ¿En qué nombre iré? Cuánto anheló Moisés en aquel momento en su corazón conocer lo que el día de hoy tú conoces y muchas veces no utilizas, muchas veces no cumples la palabra de Dios. ¿Y qué respondió? Le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que existo. Yo soy el que he hecho todas las cosas, diciendo yo soy todo. Pero no le conoció su nombre. ¿Acaso la palabra de Dios? ¿Cree usted cuando estaba aquel padre de Sansón y dice que viene aquel ángel y se presenta delante de ellos y le dice, declárame tu nombre para que veamos si aquella visión es real? Y aquel ángel le contesta, ¿por qué querés preguntar mi nombre? ¿No sabes que mi nombre es admirable? ¡Aleluya! Mira qué maravilloso, el día de hoy hemos conocido este nombre. Por eso no todos, mi hermano, alaban a Jesucristo. Porque para alabar a Jesucristo primeramente hay que conocerle. Muchos están como estos hombres
que pensaban haber sido bautizados en el bautismo de Juan, que pensaban estar en el bautismo correcto, pero no estaban en el bautismo correcto. Por lo tanto, Pablo, ¿cierto?, se juntó a ellos y le preguntó y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo le preguntó eso? Porque el apóstol Pablo sabía que aquel que cree de corazón recibe aquel Espíritu Santo en su vida, en su corazón. La palabra de Dios nos dice: desde que creíste, fuiste sellado con las arras del Espíritu Santo. Y mire qué maravilloso, seguimos leyendo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Mire qué maravilloso. Y cuando estos varones fueron bautizados, no después de 2 años, no después de 3 años, no después de 5, 6 años, no después de 6 meses, dice que Pablo puso las manos y recibieron aquel Espíritu Santo. Y Dios no solo aquellos, sino que dice que le dio dones, algunos profetizaban y otros hablaban en lengua. Mire qué maravilloso. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros para recibir el Espíritu Santo? Creer. Aquel que hoy día sirve a Cristo, mi hermano, muchas veces pensando hacerlo es porque no le ha conocido, pero Dios quiere que podamos conocerlo. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Mire qué maravilloso. Pero endureciendo algunos, no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó. Pablo de ellos se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Qué lindo! Esto es importante, mi hermano. El mundo, muchas veces todos nosotros pensamos que el mundo está oyendo la palabra de Dios. Pero no todos, mi hermano, están oyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un complemento maravilloso entre la palabra y el Espíritu Santo. Muchos han escuchado el Evangelio, pero ¿cuántos han escuchado el verdadero Evangelio? El Evangelio de Cristo, mi hermano. Porque hoy hay muchos evangelios que están siendo predicados, mi hermano, y muchas veces nosotros caemos en aquello, en decirle amén a todas las cosas. Pero no todos, mi hermano, son de Cristo. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios dice en su Escritura: cuando este evangelio, mire qué maravilloso, y con esto estoy terminando ya este mensaje para no extenderme demasiado. La palabra de Dios dice: cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Muchos de nosotros decimos: este evangelio ya fue predicado por todo el mundo. He escuchado muchos varones que lo dicen. Y entonces, ¿por qué no ha venido el fin? Si está predicado en todo el mundo. Este evangelio está llegando a diferentes lugares, sí. Pero no, el evangelio de Cristo no ha sido todavía, falta mucho que hacer. Por eso la palabra de Dios nos dice que la mies es mucha y son pocos los obreros. Porque todavía falta muchos que predicar. Me ha sucedido, mi hermano, en diferentes ocasiones en las que he podido tener la oportunidad de conversar con algunos varones de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? Nunca he escuchado el evangelio de esa manera. ¿Y cómo nunca iba a escuchar el evangelio de esa manera si usted hace 10 años que evangelio? Por eso Dios nos habla. Porque no todos han conocido a este Dios. Porque la palabra nos dice: cuando este evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio puro, sin mancha, el evangelio perfecto, cuando el evangelio, mi hermano, que llevaba aquel ángel que dice la palabra: vi por el cielo volar un ángel que traía un evangelio eterno para ser predicado a toda tribu, lengua y nación, temer a Dios y darle honra, porque la hora del juicio ya ha venido. Aleluya. Cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, hoy día nos queda predicar. Muchos te van a decir: yo creo en Dios.
Muchos te van a decir como estos varones, yo estoy bautizado. ¿En qué nombre está bautizado? Yo estoy bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no ha escuchado el Evangelio de Cristo todavía. Algunos te dirán, yo estoy bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y en qué? ¿Cómo? ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, pues hermano. Pero ¿cómo usted se bautizó? Yo bautizo en el nombre del Señor Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesucristo, hermano. Por lo tanto, hay unos que están más cerca, otros más lejos, pero Dios quiere que todos puedan llegar a este camino excelente que hablaba Pablo, el Evangelio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y nos haga entender cada día y comprender que no todos alaban a Dios, que no todas las iglesias, hermanos, son de Cristo. Incluso hay iglesias que están muchos, mi hermano, aquellos que no son de Cristo. No digamos nosotros que algunas no son tan malas, no son tan buenas. La palabra de Dios no dice que frío o caliente. La palabra de Dios no dice que el que no es contra mí, no es conmigo, contra mí es, dice la palabra de Dios. Aquel que no está en Dios, entonces solamente hay dos caminos. Por lo tanto, Dios nos ayude para poder predicar la palabra de Dios sin temor, sin vergüenza, poder predicar este evangelio maravilloso. Y como al apóstol Pablo le pasó, se encontró con unos discípulos y le preguntó y le dijo, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Nunca había escuchado eso, le dijeron a aquellos varones. Nunca había escuchado que había Espíritu Santo. Pues sí. Hay muchos que al día de hoy te van a decir, nunca había escuchado que el nombre de Jesús, de Dios era Jesucristo. Así es. El nombre de Dios es Jesucristo. Algunos te van a decir cuando tú le converses, nunca había escuchado que había un solo Dios. Siempre pensé que eran tres y esos tres conformaban uno. Pero no, hay un solo Dios. Miren qué maravilloso. Algunos te van a decir que hay muchos que intermedian. Algunos te van a decir, yo creo en la Virgen, yo creo en San Nicolás, yo creo en San Mateo, yo creo en San Expedito. Pero nosotros tenemos que decir lo que la palabra dice. Que no hay un otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Este es el mensaje del día de hoy, esperando que podamos entender y comprender cada día más y más a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a invitar a que clamemos a nuestro Rey, para luego estar saludando, ¿cierto?, a nuestros hermanos que están conectados, ¿cierto?, oyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor Jesucristo, le damos gracias por esta oportunidad maravillosa que usted nos da el día de hoy, Señor, de poder leer su palabra, en donde nos hace meditar y reflexionar. ¿Cuántos, Señor, tal vez pensarán que están bien? ¿Cuántos tal vez pensarán y dirán, estoy en el camino correcto? Pero ¿cuántos, mi hermano, en su corazón se esfuerzan o se esmeran, Señor, en saber con certeza acaso están en el camino correcto? ¿Y quién podrá, Padre Celestial, mostrarnos ese camino correcto? ¿Acaso no es tu palabra aquella que alumbra nuestro camino? Por eso, Señor, le damos gracias, porque usted ha tenido misericordia de nuestra vida y nos ha mostrado, Señor, este camino maravilloso. Gracias, Señor, porque le ha mostrado, Señor, que uno es Dios y uno es su nombre, y le hemos conocido gracias a su amor y su misericordia. El día de hoy, Señor, queremos pedirle que usted nos dé la fuerza, que usted ponga los medios para poder, Señor, como Pablo, cuando se encontró con esos varones, le preguntó y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aquellos varones no habían oído. ¿Cuántos, Señor, tal vez no han oído que no deben ser bautizados los niños? ¿Cuántos, Señor, no han oído que todas las cosas deben hacerse en su nombre? ¿Cuántos tal vez no han oído, Señor Jesucristo, que las cosas del mundo no deben llegar a la casa de oración? Que nuestro Señor Jesucristo bendiga y ayude a aquellas vidas, a aquellos corazones, para que podamos mostrarle este evangelio maravilloso. Este evangelio que no tiene sombra de variación. Este evangelio que es el mismo de ayer y de hoy, Señor, igual que usted, Señor Jesucristo. Le damos gracias
Y le pedimos que cada día, Señor, usted guíe y guarde esta palabra en nuestra vida y corazón. Y en ese nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Nuestro Señor Jesucristo bendiga a nuestros hermanos. Vamos a saludar a nuestros hermanos que están conectados, nuestra hermana Nancy, Señor Jesucristo le bendiga, la familia Toledo González.